Hola, buenos días. Bueno, y buenas tardes para que nos estén viendo desde Europa, desde España, que sé que hay varias personas por allá. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a esperar un par de minutitos a que se terminen de conectar las personas que faltan para esta sesión en la que vamos a tener una conferencia invitada que se titula Impulsividad, ¿qué variables influyen? Y que va a ser impartida por Sergio Ramos. Esperamos un momentito, Sergio, para que se terminen de conectar. ¿No? Ok. Bueno, entonces empezamos. A mí me hace mucha ilusión, como se dice por allá, el presentar a Sergio, que tengo ya varios años de conocerle. Entonces, bueno, les platico un poquito de él. Él es graduado en Psicología por la Universidad de Sevilla, donde inició a hacer investigación trabajando con el profesor Santiago Benjumea, ahí en la misma universidad. Ya que se graduó, él se fue a Madrid a hacer el máster en investigación en psicología en el laboratorio del doctor Ricardo Pellón, donde pues estuvo entre 2017 y 2018. Y actualmente está trabajando en Proyecto Hombre, que es un centro de adicciones que está en Sevilla, y está por terminar el máster en Psicología General Sanitaria. Además, próximamente iniciará el doctorado en Psicología en la UNED, donde seguirá trabajando con el doctor Pellón. Pues bueno, Sergio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me hace muy feliz que estés por aquí. Y pues te cedo la palabra para que pues nos cuentes un poquito sobre la impulsividad. Tienes más o menos 30 minutos, 35, para que al final, quien guste hacer alguna pregunta, pues tengas tiempo de responderla. ¿Verdad? Te cedo el micrófono. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no, Gaby? Que ya sabes que te lo he dicho muchas veces, pero que me hace mucha ilusión que me presentes tú en esta primera invitación que he tenido al SINCA, que también es mi primera vez aquí en el SINCA. Y por otro lado, gracias tanto a Héctor como a Vicente, ¿no? Y a toda la organización del SINCA por contar conmigo y dejar que exponga yo mi trabajo en un sitio tan importante como este. Es verdad que espero poder visitaros en México la próxima vez que sea presencial, que así quitamos lo online, pierde un poquillo de gracia, pero bueno. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a aprovechar estos 30-35 minutos que tenemos para hablar sobre el tema de impulsividad. Es un tema muy interesante y además un tema, quien se dedique a la psicología aplicada, que verá que está últimamente como en boca de todos, ¿no? O sea, parece que con que el mundo va evolucionando hacia la inmediatez, parece que las personas tenemos menos tolerancia a esos tiempos de espera, queremos hacer las cosas ya y de momento. Además, cuando estoy en consulta, fijaos que últimamente con el sobrediagnóstico que hay de trastorno de TDAH, yo que me dedico al mundo de las adicciones, no es raro que venga una persona con un diagnóstico psiquiátrico cuyo rasgo principal sea la impulsividad. Entonces creo que es un tema de interés actual, por eso me gustaba traerlo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos que es una palabra, impulsividad, que está en el vocabulario popular del día a día, que casi todos las usamos. Pero tiene su peculiaridad, que tú cuando dices, vale, ¿qué es la impulsividad? Podemos tener una definición popular, pero cuando nos vamos a buscar una definición técnica, ¿qué ocurre? Pues sorpresa, ocurre lo que suele ocurrir en psicología, que las cosas pues no están muy bien definidas. De hecho, cuando empezamos estas investigaciones, me fui como a los dos grandes ámbitos de la psicología, ¿no? Me fui a la psicología aplicada para responder a la pregunta que es la impulsividad y obviamente el referente principal en psicología aplicada es el DSM, ¿no? Y en ningún momento encontramos que haya una definición concreta de impulsividad, sino que esta se va a poder sacar un poquito pues a partir de ciertos rasgos que aparecen en los criterios diagnósticos, ¿no? Entonces podemos entender la impulsividad como la impaciencia, la interrupción, estoy haciendo una actividad y interrumpo, o sea, no tengo la capacidad de llevar planes a cabo, tengo dificultad para esperar, o tengo un gasto excesivo o consumo de sustancias, ¿vale? O sea, a partir de todos esos rasgos podemos sobreentender que la impulsividad es pues, hacer este tipo de comportamientos, pero no tenemos algo concreto y operativizable. Sin embargo, cuando nos vamos a la psicología básica y obviamente desde el punto de vista de análisis de la conducta y centrándonos en lo que es mi ámbito, que es el comportamiento animal, cuando vamos a buscar qué es la impulsividad, es verdad que también nos encontramos con tres definiciones diferentes o tres formas de verla, ¿no?
La primera de las definiciones que tenemos pues sería la impulsividad como una preferencia por reforzadores pequeños e inmediatos frente a reforzadores grandes pero demorados. Otra de las definiciones que podemos tener como son aversión a los tiempos de espera y la última, inhabilidad para esperar. Aquí hay un gran debate y la verdad que es súper interesante. Os invito a que le echéis un vistacillo. Hay muchos artículos publicados y sobre todo de compañeros vuestros allí de México como Rodrigo Sosa, que tiene... aquí hay un debate en el que se ve o se intenta definir si la impulsividad, si estas tres definiciones son tres indicadores diferentes del constructo de impulsividad o son el mismo indicador y miden la impulsividad de diferente manera, pero bien, midiendo el mismo rasgo, ¿no? Nosotros desde un principio entendimos que son indicadores totalmente diferentes de ese constructo y debido al objetivo de nuestras investigaciones, que era estudiar un poquito el cambio de preferencia en situaciones de elección, decidimos seguir un poquito la definición de impulsividad como preferencia por reforzadores pequeños pero inmediatos, frente a grandes pero demorados. Eso nos lleva a que el fenómeno que hemos utilizado para estudiar la impulsividad bajo esta definición sea el descuento por demora. No sé si os sonará mucho este fenómeno, pero el descuento por demora no es más que la pérdida subjetiva, o sea, la pérdida de valor subjetivo de un reforzador conforme su tiempo de espera aumenta. Eso es la definición técnica, pero básicamente esto significa que un reforzador pierde su valor reforzante porque entre la respuesta que ha dado el sujeto y la entrega de ese reforzador pues ha pasado demasiado tiempo. Entonces ese reforzador ya no ejerce la función como reforzador. ¿Vale? Entonces, la tarea que se utiliza para estudiar este fenómeno es el procedimiento de descuento por demora. En este caso nosotros hemos elegido el procedimiento de demora simple. Os lo explico ya, porque esto lo voy a repetir continuamente cuando empiece a presentar un poquito las investigaciones que hicimos allí en el laboratorio de la UNED. Para estudiar este fenómeno, lo que se hace con los sujetos básicamente es, os presento aquí una ratilla, se le presenta a la rata dos palancas, es decir, dos opciones. Si la rata presionase una de las palancas, que la vamos a llamar SS, de Small Sooner en inglés, tras la presión de esa palanca, la rata recibirá una única bolita de comida de forma inmediata. Aquí no habrá tiempo de espera. Si por el contrario, si la rata elige la otra opción, la que llama LL, que es Large Later, lo que recibirá, o sea, la rata presionará, esperará un tiempo de demora, de espera, que serán unos segundos, y después recibirá 3 bolitas de comida. Entonces, a partir de este procedimiento, lo que estudiaremos es básicamente cuándo la rata va a elegir una opción o va a elegir la otra. Que obviamente en este procedimiento de descuento por demora simple va a venir solamente influido por el tiempo de espera y por la magnitud de este reforzador. Entonces, para que me entendáis un poquito más, los datos que vamos a presentar van a estar presentados en gráficas de este tipo. En estas gráficas lo que vamos a ver es cómo la rata va eligiendo, que esos son los datos que tenemos en el eje vertical. Vamos a ver el número de veces que la rata elige esta opción. ¿Ok? La opción con un reforzador grande pero demorado. Cuando la rata elige esta opción, es decir, cuando elige esta opción, entendemos que la rata prefiere un reforzador grande pero demorado. Eso significará que la rata está comportándose de forma autocontrolada, ¿vale? Porque tiene una preferencia por reforzadores grandes, aunque tenga que esperar este tiempo. Por el contrario, si la rata elige el reforzador pequeño pero inmediato, la consideramos que se está comportando de una forma impulsiva. Entonces, dicho esto, en la gráfica que vamos a ver siempre, aquí en el eje vertical, lo que vamos a representar no es más que el número de veces que la rata va eligiendo la opción con el reforzador grande pero demorado. Y aquí abajo en el eje horizontal aparecerán los segundos de demora, o sea, el tiempo que dura este tiempo de espera, esta demora. ¿Vale? En este ejemplo, que es un artículo de Fox, Dennis y Reilly del 2008, que lo usamos como referencia, en este caso las demoras duraban 0 segundos, 3 segundos, 6, 12. Entonces vamos a ver cómo la rata, en un principio, cuando obviamente ambas demoras, o sea, cuando no hay demora, es decir, que ambas opciones son inmediatas,
Las ratas casi que en el 100% de las veces van a elegir la opción grande pero demorada. ¿Qué es lo que ocurre? Conforme el tiempo de espera va aumentando, esa demora va aumentando en tiempo, vemos como las ratas poco a poco empiezan a elegir en menor porcentaje la opción grande pero demorada. A esta curva se le llama la curva de descuento por demora y ese es el fenómeno de descuento por demora. Cómo ese valor, cómo esta opción, como este reforzador, que son 3 bolitas de comida, va perdiendo su valor conforme este tiempo de espera va aumentando. ¿Vale? Esto es básicamente la tarea base, por decirlo de alguna manera. Siempre que se va a estudiar impulsividad bajo este fenómeno de descuento por demora, normalmente se usa una tarea parecida. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto está ya muy trabajado y muchas veces en la vida real las elecciones no solo dependen, ¿no?, de la magnitud del reforzador o del tiempo de espera hacia el reforzador, sino que hay muchas más variables que van influyendo en esa elección. Entonces, bajo esa premisa, desarrollamos 3 investigaciones diferentes, en las que vamos a estudiar 3 variables diferentes para ver cómo influía o no en esta curva de descuento. O sea, lo que vamos a intentar es ver si las variables que íbamos a introducir hacía que las ratas se comportase de forma más impulsiva, es decir, que esta curva fuese más pronunciada, o si por el contrario esas variables iban a hacer que las ratas se comportasen de forma más autocontrolada, es decir, que esta curva en vez de ir por aquí fuese menos pronunciada, bueno, algo más parecida a esta curva de aquí. ¿Vale? Obviamente, cuanto los sujetos más sensibles sean a estos tiempos de espera, más impulsivo se le va a considerar que es. Las 3 variables que hemos decidido estudiar en estas investigaciones. En primer lugar, las conductas inducidas por programa. En un segundo experimento estudiamos la influencia de los intervalos entre ensayos. Y en un tercer momento íbamos a estudiar el esfuerzo de respuesta. Entonces, vayamos a ello. Empezamos con el primer experimento. En este primer experimento, que hemos llamado descuento por demora y conductas inducidas por programa, se nos ocurrió una cosilla. O sea, nosotros cuando trabajamos el tema de impulsividad, otro de los conceptos que viene muy ligado a la impulsividad es el concepto de compulsividad. Y viene aquí definido, ¿no? Al final, a cabo, las conductas compulsivas se pueden definir como todos aquellos actos que se hacen de manera persistente, repetida, que no es apropiado para la situación, no tiene ningún tipo de relación con la tarea que estamos haciendo en ese contexto en concreto y normalmente se hacen para prevenir consecuencias negativas, ¿no? Entonces, si nosotros cogemos esa definición y la comparamos con la definición de conductas inducidas por programa, que tenemos aquí la definición, las conductas inducidas por programa, para aquellas personas que no lo sepan, son comportamientos que se dan en los intervalos entre ensayos, en los intervalos entre reforzadores, y son conductas que se van a dar de forma excesivas y repetidas y que no van a tener ninguna relación de contingencia con la entrega del reforzador. Es decir, en esos tiempos de espera la rata va a desarrollar una serie de comportamientos que no tienen nada que ver con la tarea, como puede ser beber agua en un biberón, dar vueltas, lo que sea, y la desarrollan en exceso, pero no tienen ningún tipo de relación con la tarea que está desarrollando. Entonces, viendo el concepto de compulsividad y viendo el concepto de conductas inducidas por programa, dijimos, esto creemos que se parece demasiado, ¿no? O sea, al fin y al cabo, son 2 conceptos que comparten 3 características principales, que es la persistencia, la repetitividad y la relación de no contingencia con la tarea que se está desarrollando. Entonces dijimos, bueno, las conductas inducidas por programa pueden funcionar como un buen modelo de compulsividad en el laboratorio y esto puede influir a la hora de desempeñar la tarea de descuento por demora en las ratas. Entonces decidimos, ante esa primera pregunta que nos hicimos, decidimos investigar básicamente en otros ámbitos si las conductas compulsivas o las conductas inducidas por programa hacen o influyen en los sujetos que se comporten de forma más autocontrolada o más impulsiva. Entonces, en la investigación con humanos encontramos una investigación muy interesante que comparaba a pacientes que tenían Parkinson, que habían desarrollado de forma comórbida algún tipo de comportamiento impulsivo-compulsivo y veía, o sea, estos pacientes se sometían a una prueba de descuento por demora y aquellos pacientes que tenían Parkinson y de forma comórbida comportamientos compulsivos
se comportaban de forma más impulsiva en las tareas de descuento por demora que aquellos otros pacientes con Parkinson que no habían desarrollado de forma comórbida conductas compulsivas. Eso lo encontramos en los humanos. Cuando nos fuimos a la psicología básica con animales y estudiamos y vimos cómo influían las conductas inducidas por el programa, vimos justo lo contrario, ¿no? Que las conductas inducidas por el programa en tareas con parámetros, o sea, en tareas en las que hay muchas variables temporales, estas conductas inducidas por el programa ayudaban a los sujetos a ajustarse a esos parámetros temporales, por lo tanto, esas tareas las ejecutaban de una mejor manera y obviamente la tarea la hacían de forma exitosa, lo cual se podía traducir que las conductas inducidas por el programa ayudaban a los sujetos, influían de manera que se comportasen de forma más autocontrolada, porque se ajustaban mejor a los tiempos de espera. Entonces, ante esta revisión, la pregunta que nos surge es, por un lado, ¿las conductas inducidas por el programa harán el tiempo de espera menos aversivo? Por lo tanto, los organismos se comportarán de forma más autocontrolada, o por el contrario, las conductas inducidas por el programa funcionarán como las conductas compulsivas y harán que los organismos se comporten de forma más impulsiva. A partir de estas dos preguntas surgió el primer objetivo de este estudio, ¿no? De esta primera investigación, ¿no? Que fue obviamente estudiar el efecto de las conductas inducidas por el programa en una tarea de descuento por demora. Y fijaos, este método lo digo ya aquí en esta primera investigación, pero casi que es el mismo en el resto de investigaciones. Usamos dos cepas de rata diferentes, que son las SHR y la Wita-Kyoto, o Wiki, como nos gusta llamarla a nosotros de forma cariñosa en el laboratorio. Usamos estas dos cepas de rata primeramente porque las SHR son ratas que son un modelo de roedor validado para estudiar temas de impulsividad, ¿vale? Es un modelo validado del trastorno de TDAH, ¿vale? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y para todo el tema de impulsividad pues, se utilizan. Además que otro de los objetivos de investigación era ver si esto era un buen modelo o no, pero eso no lo vamos a hablar hoy aquí. Y las Wita-Kyoto las usamos porque es el control de referencia a esta cepa de ratas, ¿vale? Esto no quiere decir que estos temas solo se estudien con estas ratas, sino que hay muchas otras cepas que se pueden usar, pero nosotros decidimos elegir esta por eso y porque estas ratas presentan realmente muchas características similares a aquellas pacientes o personas que tienen comportamiento impulsivo. ¿Vale? En esta primera investigación usamos 8 SHR y 8 Wita-Kyoto. Estas ratas estaban al 80-85% de su peso, vivían de forma individual en sus jaulas y no estaban privadas de agua. Que ese es un dato muy importante. Los aparatos que usamos pues eran cajas de Skinner como las que podemos ver en esta fotografía. No sé si aquí intuís o podéis intuir que están las dos ranuras, de ahí saldrán las dos palancas, que son las dos palancas que le presentamos a la rata. Aquí tendremos el comedor. Y en esta investigación a las ratas le dábamos acceso a esta rueda que aparece aquí y a un biberón con agua que se ponía en esta cara posterior de la caja de Skinner. ¿Vale? La rueda y el biberón se le ponían obviamente para que pudiesen desarrollar conductas inducidas por programa, que son las dos más típicas que se suele utilizar en el laboratorio. Una vez dicho esto, el procedimiento que usamos estaba compuesto por diferentes fases, ¿vale? Siempre empezábamos con un preentrenamiento, hacíamos la condición A, terminaba la condición A, pasábamos a un preentrenamiento y llevábamos a cabo la condición B, ¿vale? Tanto la condición A como la condición B se lleva a cabo la tarea de descuento por demora que he explicado antes. Dos palancas, una que entrega una bolita de comida de forma inmediata, la otra palanca que entrega 3 bolitas de comida con un tiempo de espera. Este tiempo de espera, este tiempo de demora, iba aumentando cada sesión en 3 segundos. Aquí tenemos el valor de esas demoras. El primer día ambas opciones eran inmediatas, el segundo día la demora duraba 1 segundo, el tercer día 3, cuarto 6, 9, 12, así hasta un máximo de 36 segundos. Las sesiones experimentales estaban divididas en 10 bloques de 6 ensayos, en la que en esos 6 ensayos los 2 primeros eran 2 ensayos forzados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo aparecía una de las 2 palancas.
Esto se hacía para que la rata en todo momento tuviese experiencia con ambas opciones. Los siguientes 4 ensayos de esos 6 ensayos pues eran elecciones libres, que eran los que realmente se contabilizaban para luego sacar los datos. ¿Vale? Esta tarea se llevaba a cabo exactamente igual en la condición A que en la condición B. La única diferencia entre ambas condiciones es que en la condición A las ratas se les daba acceso a esa rueda y al biberón para que pudiesen desarrollar las conductas inducidas por programa. Entonces, bueno, la gráfica esta lo he explicado antes. En las gráficas se presenta el eje vertical, las elecciones, el porcentaje de elecciones a la opción con un reforzador grande pero demorado, y en el eje horizontal el valor de las demoras. Al 50% se habla que es del punto de indiferencia, en que ambas opciones pues tienen el mismo valor reforzante, es indiferente que la rata elija uno u otro. Todos los puntitos que veamos por encima del punto de indiferencia, todos esos puntitos consideramos que la rata se está comportando de forma autocontrolada porque está eligiendo, recuerdo, en mayor porcentaje la opción grande pero demorada. Todos los puntitos que aparezcan o todos los datos que aparezcan por debajo de este 50%, consideraremos que la rata se está comportando de forma impulsiva porque está eligiendo en mayor porcentaje la opción inmediata. ¿Vale? Uno de los objetivos que nos marcamos, y es por eso el interés que sacamos en esta tarea, era estudiar ese cambio de preferencia. En qué momento, en qué valor de la demora, la rata pasaba de comportarse de forma autocontrolada a comportarse de forma impulsiva. Y estos son los resultados de esta primera investigación. En esta primera fase, en la fase A, vemos como ambas cepas no hay diferencia entre los grupos, lo cual ya os digo que es muy raro porque normalmente las Wistar-Kyoto, los que son los puntitos blancos, suelen tener una función de descuento separada de las SHR, los puntitos negros, de ir por aquí, que se comporten de forma más autocontrolada. Pero vemos que ambas cepas a los 12 segundos de demora cambian de preferencia y no hay diferencia entre ambas dos. En cambio, en la condición B, que os recuerdo, no podían desarrollar conductas inducidas por el programa, ya empiezan a aparecer diferencias visibles entre ambas cepas, comportándose las Wistar-Kyoto, los puntitos blancos, de forma, digamos, más autocontrolada, mientras que las SHR se comportan de forma más impulsiva. Esto ya se parece un poquito más a lo que se suele reportar en otras investigaciones con estos animales. Os recuerdo, en la fase A podían desarrollar conductas inducidas por programa, en la fase B no. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que parece que en la fase A estos sujetos se están comportando de forma más impulsiva, comparada con la fase B. Sí tengo que deciros que las diferencias que se ven aquí son puramente visuales, que a nivel estadístico no existe diferencia entre ambas cepas, ni en la fase A ni en la fase B. Ni cuando hacemos los análisis de una fase con otra dentro de la misma cepa tampoco existen diferencias estadísticamente significativas. Pero esto sí nos lleva a concluir a que, bueno, obviamente no podemos concluir nada y afirmarlo a rajatabla, como se diría aquí, pero sí nos hace pensar que parece que existe una tendencia de que esas conductas inducidas por programa funcionen más como conductas compulsivas, haciendo los organismos más impulsivos, que como que influyan en que se comporten de forma autocontrolada. ¿Vale? Ya os digo, no podemos afirmarlo, pero bueno, parece que hay una tendencia ahí a que ayuda a los organismos a comportarse de forma más impulsiva y ya está. Es verdad que este es un estudio preliminar, que esto todavía tenemos pensado seguir explotando un poquito esta línea de investigación, pero puede ser un buen inicio. ¿Vale? Aquí dejamos esta primera conclusión de esta primera investigación. Creo que no sé cómo voy de tiempo, si alguien me puede decir algo, pero pasamos a este segundo experimento, ¿vale? En el que vamos a estudiar la influencia del intervalo entre ensayos en una tarea de descuento por demora. Nos pasa que cuando... ¿De tiempo voy bien, Gaby? Sí, ok. Nos pasa que cuando hacemos tareas de descuento por demora, normalmente ponemos el foco de atención solo en el tiempo que transcurre entre la respuesta del sujeto y la entrega del reforzador.
pero en pocas ocasiones hemos puesto el foco de atención en todo el tiempo que transcurre desde que se entrega el reforzador hasta el siguiente ensayo, es decir, entre el intervalo entre ensayos. Entonces, a partir de ahí, empezamos a plantearnos si este intervalo entre ensayos influía o no, de alguna manera, a la elección de los sujetos. Entonces, creo que se nos ocurrió un procedimiento bastante chulo, ¿vale? El método es exactamente igual que el anterior, son las mismas cepas de rata, lo que pasa que en este caso son 16 sujetos por grupo, en diferencia del anterior que eran 8, pero bueno, estaban al 80-85% de su peso, vivían de forma individual, no estaban privadas de agua. Eso sí, en la caja de Skinner, ahora mismo, aunque veamos aquí en la foto las ruedas, obviamente no tenían ni acceso ni a la rueda ni el biberón, no podían desarrollar esas conductas inducidas por el programa. El procedimiento que seguimos en este experimento. Pues para investigar si el intervalo entre ensayos influía o no, dividimos a la rata en dos grupos. Un primer grupo al que le llamamos grupo de descuento por demora. La tarea que le ponemos a hacer es exactamente igual que la que os he explicado antes. Dos opciones, una palanca, una bolita de comida inmediata, la otra opción, 3 bolitas con un tiempo de demora. En ambas opciones el intervalo entre ensayos duraba 10 segundos hasta el siguiente ensayo. Este es el grupo típico que ya conocemos. Pero el siguiente grupo, que le llamamos el grupo de intervalo entre ensayos, es donde empiezan las particularidades y es lo que introducimos nuevo, ¿no? En esta ocasión, a la rata se le da a elegir entre una opción, que va a ser la SS, que si presiona la palanca se le va a dar una bolita de comida de forma inmediata y va a tener que esperar 10 segundos de intervalo entre ensayos hasta la siguiente elección. En la otra opción, en la LL, esta vez si la rata presiona esta palanca, se le va a dar 3 bolitas de comida de forma inmediata. Lo que ocurre es que el intervalo entre ensayos va a ser 10 segundos, pero este intervalo entre ensayos va a ir aumentando, ¿vale? El valor que debería aumentar la demora en cada sesión. Es decir, en la primera sesión, ambos intervalos entre ensayos va a durar 10 segundos. En la siguiente sesión, este intervalo entre ensayos va a durar 11 segundos. En la siguiente 13, 16, 19, 22, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta un máximo de 46 segundos. Es decir, los 10 segundos de intervalo entre ensayos que tienen ambas opciones, más los 36 segundos que se le pone de demora. Estos son los resultados que obtenemos directamente de este procedimiento. Yo creo que es bastante significativo. Estas dos líneas, estas dos curvas que vemos, tanto la negra como la gris, son de los grupos de ambas cepas, ¿vale? Las negras son las SHR y las grises son las Whistler-Kyoto, el grupo control, pero estas dos funciones son de los grupos de descuento por demora, es decir, en los que, ya os he explicado antes, en los que hay un tiempo de espera entre la respuesta y la entrega del reforzador. Como vemos, sigue una curva totalmente normal. Conforme va aumentando el tiempo de demora, las ratas empiezan a elegir en menor porcentaje la opción que da un reforzador grande pero demorado. Pero fijaos qué curioso. Justo con las ratas del grupo de intervalo entre ensayos, es decir, el grupo en el que va aumentando el intervalo entre ensayos de la opción que da reforzador grande, vemos que se mantienen exactamente igual a lo largo de todo el procedimiento. Da igual cuánto aumente ese intervalo entre ensayos, que las ratas, casi que al 100%, eligen siempre la opción que da un reforzador grande. ¿Vale? Entonces, contestando un poquito a la pregunta que nos hicimos en esta investigación, si el intervalo entre ensayos va a influir en la elección de los sujetos, podemos concluir con que no, con que los animales son capaces de resistir grandes tiempos de espera entre una elección y otra. Lo que no van a tener tantas resistencias es en aguantar largos tiempos entre la respuesta y la entrega del reforzador. Es más, no he puesto aquí los datos, pero este experimento lo continuamos un poquito y había investigadores que decían que si ese tiempo de espera se señalizaba de alguna manera y se le marcaba a las ratas ese paso del tiempo, sí serían capaces de descontar, y le pusimos una señal acústica y los datos son exactamente iguales. Por último, y ya vamos llegando al final, ok, Gaby, tenemos un experimento que bajo mi punto de vista es muy interesante también, en el que lo hemos llamado descuento por demora y esfuerzo de respuesta. En este caso, hay un autor que es Van der Belt, que defendía mucho que que las elecciones, estas situaciones de elección,
conforme más parámetros o más variables se modifiquen, obviamente más difícil va a ser esa elección y va a hacer que esos sujetos se comporten de una manera u otra. Entonces, una de las variables que se nos ocurrió añadir, aparte de la magnitud de reforzadores, el tiempo de espera, iba a ser el esfuerzo de respuesta, ya que obviamente a nivel, digamos, en las personas del día a día, es una de las variables que se tiene bastante en cuenta, ¿vale? Lo que sé, no es lo mismo irte a beber una cerveza con tus amigos en un momento dado, que no nos cuesta mucho esfuerzo y vamos a recibir un reforzador pequeñito y momentáneo, a irme a la biblioteca, estudiar y tener que esperar a que me dé la nota el profesor dentro de unos días. Entonces, debido a eso, pensamos que el esfuerzo de respuesta iba a ser una de las buenas opciones para poder estudiar dentro de esta tarea. Entonces, uno de los objetivos era añadir esfuerzo de respuesta a las opciones y comparar, obviamente, la ejecución de las SHR y la Wistar-Kyoto. Las preguntas que nos queríamos hacer en esta investigación es que si añadir esfuerzo de respuesta iba a hacer comportarse la rata de forma más impulsiva, si el esfuerzo de respuesta iba a influir más que las demoras y si iba a haber diferencia entre las ratas. Entonces, ¿cómo añadimos nosotros esfuerzo de respuesta dentro de este procedimiento? La forma que se nos ocurrió fue añadir un programa de razón fija a una de las opciones. Es decir, os explico. En este caso, en el primer grupo, lo que quisimos hacer fue añadir, esta es la opción SS, ¿vale? Si la rata presiona, iba a recibir una bolita de comida, pero para poder recibir esta bolita de comida no solo iba a tener que presionar una vez, sino, por ejemplo, tenía que darle 6 presiones a la palanca. Si elegía, por el contrario, la opción de reforzador grande, solo tenía que pulsar una vez la palanca, esperar el tiempo y recibir el reforzador. Cada rata, aquí sí me gustaría deciros que cada rata tenía una razón fija concreta y particular para ellas, que lo hicimos en el preentrenamiento. Si a alguno le interesa, me puede escribir por correo, que lo dejaré después y le puedo explicar un poquillo más de eso, porque se nos iba a hacer mucho la presentación. Entonces, en esta fase experimental, lo que hicimos fue dividir a las ratas en 2 grupos. Un grupo en el que se iba a añadir el esfuerzo de respuesta a la opción inmediata, que daba reforzador pequeño pero inmediato, y el otro grupo se le iba a poner el esfuerzo de respuesta en la opción grande pero demorada. Obviamente las demoras, o sea, la tarea iba a ser exactamente igual, las demoras iban aumentando 3 segundos en 3 segundos en cada sesión experimental y los bloques y las sesiones se dividían en 10 bloques con 6, lo que explicaba exactamente igual que antes. ¿Vale? 2 grupos, uno con el esfuerzo de respuesta en la opción pequeña inmediata, el otro grupo con la opción de esfuerzo con el esfuerzo en la opción grande pero demorada. Los datos que obtenemos se ven claros, ¿no? Por aquí tenemos los sujetos, tanto los cuadraditos como los puntitos son las cepas de ratas y son los grupos en los que se ha puesto el esfuerzo en la opción pequeña pero demorada, frente a los puntos negros que son los otros grupos, ¿no? Los que tienen el esfuerzo de respuesta en la opción grande, que da reforzador grande. Es curioso, porque todas aquellas ratas que tienen ese esfuerzo de respuesta en la opción inmediata, su función de descuento es mucho menos progresiva, es decir, se comportan de forma más autocontrolada que todos aquellos sujetos que tienen el esfuerzo de respuesta en la opción grande pero demorada. ¿Qué podemos sacar de conclusión aquí? Que obviamente la primera pregunta que nos hicimos, que si... Ok. O sea, que añadir esfuerzo de respuesta va a hacer a las ratas comportarse de forma más impulsiva, obviamente va a depender, pero sí es curioso que las ratas parece que están prefiriendo de alguna manera esperar el tiempo antes que estar presionando la palanca, ¿no? O sea, que de alguna manera parece que ese esfuerzo influye más que ese tiempo de espera, porque prefieren esperar a responder, a estar dándole palancazos a la palanca. Y si había alguna diferencia entre ratas, entre cepas de ratas, obviamente aquí de nuevo no volvemos a encontrar esa diferencia entre SHR y Wistar-Kyoto. Ya por llegar al final, y esta es un poco una conclusión final que quería dar, sí me gustaría decir, o el mensaje que me gustaría transmitir con esta presentación,
y esto es algo que me encuentro muchas veces en consulta, es que parece que tenemos una concepción de que la impulsividad parece que tiene un carácter, un rasgo biológico, ¿no? Que viene predeterminada. No es un debate en el que me voy a meter hoy porque no creo que sea el momento, pero sí me gustaría que el mensaje a transmitir es que obviamente hay muchas variables ambientales que van a tener mucha influencia en esos comportamientos impulsivos y que creo que a día de hoy hace falta mucha investigación en ese sentido, porque creo que puede reportar mejores tratamientos y dejar un poco la psicofarmacología, que es lo que se está usando a día de hoy en este tipo de problemáticas. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Intentaré ir lo más rápido posible para que me cayera todo. Y nada, aquí dejo mi correo electrónico. Si es ramsol.gmail.com, si alguno tiene alguna duda, hay 2 de los experimentos están publicados, se los puedo pasar sin ningún tipo de problema. Y por último, obviamente darle gracias a todo mi equipo, ¿no? Que creo que hicimos un gran equipo y un gran trabajo, que obviamente en ese equipo estaba Gaby, estaba Ricardo Pellón, Spen Schauber y Espe Hansen. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias por tus preguntas. Por tu presentación, perdón. Nos quedan 4 minutitos para que contestes algunas preguntas que fueron llegando mientras hacías la presentación. Te leo la pregunta, respondes y luego te leo la siguiente y así sucesivamente. Entonces, en la primera te preguntaban, en el procedimiento de delay discounting, ¿qué programas de reforzamiento están vigentes y si se presentan de forma concurrente? No, o sea, ambos programas de reforzamiento era una razón fija 1 y no, o sea, no tenemos programas de reforzamiento concurrentes. O sea, las elecciones son, la rata decide y ambas palancas se retraen hasta el siguiente ensayo. O sea, que la rata no tiene en ningún momento opción ni de revertir opción ni de darle a la otra palanca para recibir otro reforzador. O sea, que son ensayos discretos y ya está, o sea, no seguimos esos programas concurrentes. Muy bien, gracias. La segunda parte de la pregunta ya la habías contestado, que tenía que ver con los intervalos entre ensayos. Entonces nos dicen que ya la contestaste con el segundo experimento. Después preguntan, ¿se registraron conductas inducidas durante los intervalos entre ensayos en el grupo ET del segundo experimento? Es que en el segundo experimento, si se registraron las conductas inducidas por el programa, no. O sea, en el segundo experimento en ningún momento le dimos pie a que se desarrollasen esas conductas. O sea, la rueda se la quitamos, el biberón se lo quitamos y obviamente si desarrolló alguna de otro tipo no la registramos de ninguna manera. O sea, no era el objetivo del experimento en ese caso. Sería interesante verlo, pero no era el objetivo de esa investigación. Ok, gracias. Y también te preguntan si se ha prolongado el número de ensayos para intentar averiguar si el sujeto termina siendo sensible a intervalos grandes entre ensayos. No, pero me encantaría hacerlo. Así que es una buena idea. Muy bien, pues quien haya preguntado si quiere hacer una colaboración, porque a mí me aparece como anónimo, le puede escribir a Sergio y seguramente por ahí podrían trabajar. Tenemos, a ver, otra más. En la literatura clásica hay muchos experimentos en los que se manipulan los parámetros expuestos en esta serie experimental. En la literatura clásica se alude a los parámetros, en su caso se alude a un tipo de comportamiento. ¿Qué se gana con esa diferencia? No me entera muy bien. Yo tampoco. Es como, o sea, que he entendido como que en la literatura clásica ya se ha estudiado este tipo de parámetros, pero la segunda parte de la pregunta no la comprendo. ¿Qué se gana con esta diferencia? Supongo en las cosas que manipulaste tú diferente a lo que se había manipulado clásicamente. Por ejemplo, lo del intervalo entre ensayos, a lo mejor. Claro, al final lo que he intentado ha sido como de alguna manera ir estudiando variable por variable y viendo si de verdad en un modelo animal que está validado en teoría para estudiar tratando de control de impulso se replicaba o no. Que creo que esa sí es la diferencia a lo mejor en la literatura clásica. Ok, muy bien. Y bueno, además tienes algunas felicitaciones. Te dicen muy interesante y relevantes las variables estudiadas. Felicidades al ponente. Y Julio Varela dice felicidades, Sergio, muy clara tu presentación. Bueno, pues creo que ya no nos daría tiempo para más preguntas. Igual ya no hay más por ahora. Pero pues bueno, muchas gracias de nuevo, Sergio, por aceptar el estar aquí en la presentación. Igualmente, muchas gracias a todos los asistentes
Y bueno, los invitamos a que a las 11 de la mañana en México, las 6 de la tarde en España, pues se asistan a alguna de las 3 sesiones que están programadas, que son comunicaciones orales síncronas, número 3, el simposio 4, que son áreas de aplicación del análisis conductual aplicado, una mirada reciente, que está organizado por Varsovia Hernández Eslava, o el simposio número 5, que es la clase universitaria como espacio de afectación mutua entre el desempeño docente y estudiantil, que está organizado por Germán Morales Chávez. Pues bueno, los esperamos entonces en alguna de esas sesiones y pues ya sería todo. Muchas gracias.